servicios informativos de Navarra Televisión. UPN y Partido Popular, Esparza y Rajoy han firmado el acuerdo para ir juntos a las elecciones. Consideran que se trata de un pacto que puede poner freno al independentismo en Navarra. Ambos destacan la altura de miras con la que se llega a este acuerdo. A favor de la eliminación de la transitoria cuarta de la Constitución española en el supuesto de que al final haya una reforma. Es evidente que el independentismo vasco no va a poder llevar a cabo esa hoja de ruta soberanista que estaba planificada gracias al acuerdo que acabamos de firmar. Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches. A punto de arrancar de forma oficial la campaña electoral, el CIS ha dado a conocer la intención de voto de los españoles. El PP ganaría las elecciones con cerca del 30% de los apoyos. Amplía su ventaja con respecto al PSOE, que se queda a 4 puntos. Y con respecto al sondeo anterior, el del mes de julio, Ciudadanos adelanta a Podemos. Esa encuesta dice también que Barco sigue siendo la portavoz mejor valorada a pesar de haber salido del Congreso en el mes de junio. Hoy los partidos han valorado en el Parlamento la presentación de la reforma fiscal. Unos creen que se ha ido demasiado lejos y otros que se queda corta. Nos va a situar entre, pues yo creo que las comunidades españolas que más impuestos vamos a pagar. Vemos que a quien afecta es a todos aquellos que cobran más de 18.000 euros. Para hacer unas políticas sociales acordes con las necesidades. Entendemos que es el momento de acometer una reforma fiscal aún más progresiva. Y nuevas sombras sobre Volkswagen tras revelarse irregularidades en las emisiones de motores de CO2 de gasolina, incluidos también algunos modelos Polo. La multinacional se compromete a devolver ayudas del plan PIBE. No será, desde luego, esta planta la que se vea especialmente afectada por la circunstancia y desde luego no la primera en verse afectada. También se ha hablado en el Parlamento hoy de policías. El Pleno ha rechazado una moción que pedía una mayor colaboración entre los diferentes cuerpos, también otra que pedía la retirada de la Guardia Civil. La abstención de Podemos ha permitido que no saliera adelante esta iniciativa de Bildu. Reivindicaba el término repliegue y el concepto de que cuando entren unas salgan otras, porque es que es lo lógico. Que esto es una pretensión histórica de la banda terrorista ETA, así como suena, pretensión histórica. Los concejales de Pamplona que acudan al desfile en Cuerpo de Ciudad para celebrar el Día de San Saturnino el próximo 29 de noviembre lo harán con traje de gala, mientras que aquellos ediles que no quieran vestir este tipo de indumentaria no acudirán al desfile. Y en deportes, recuperar el liderato parece que no es el objetivo para Osasuna, pero sí al menos romper la racha de 2 partidos consecutivos sin ganar. El equipo prepara el duelo en Elche, en el que habrá varias novedades. Se atisban hasta 3 cambios con respecto al 11 que perdió ante el Girona. Una permuta es obligada, pues Merino cumple ciclo por tarjetas y Mesa, como ocurrió en Tenerife, será su sustituto. Partidazo de fútbol sala anoche en el Ciudad de Tudela. Aspil Vidal se despidió prácticamente de sus opciones de disputar la final de la Copa del Rey, ya que perdió por un abultado 1-8 ante el Pozo de Murcia. Mariano Rajoy y Javier Esparza han destacado altura de miras de UPN y el PP en el pacto para las elecciones generales que han firmado esta mañana en Pamplona y con el que aseguran defiende Navarra y España ante el avance del nacionalismo. Apretón de manos y firma para escenificar el acuerdo por el que UPN y PP van juntos a las generales. Rajoy acudía a Pamplona a firmar junto a Esparza las bases de un acuerdo con altura de miras, dicen, con el que ambos aseguran blindan Navarra y España ante el avance del nacionalismo. Hay 5 principios básicos que va a defender esta coalición. Primero, que Navarra es Navarra. Segundo, la Navarra foral. En tercer lugar, la Navarra española. Ese desafío al que me refería, que está efectivamente el foco en estas fechas muy vinculado con Cataluña, también existe en Navarra. Y por eso les ha dolido tanto que este acuerdo que firmamos hoy trunca sus planes. Es evidente que el independentismo vasco no va a poder llevar a cabo esa hoja de ruta soberanista que estaba planificada
gracias al acuerdo que estamos y que acabamos de firmar. Y se comprometen con la defensa del convenio y la supresión de la transitoria cuarta. Ahora que hay polémica sobre este asunto y dimes y diretes, vamos a mantener el convenio económico. Nosotros vamos a apoyar el mejoramiento del fuero y votaremos, como reza el texto del acuerdo, a favor de la eliminación de la transitoria cuarta de la Constitución española en el supuesto de que al final haya una reforma de la Constitución. Señalan que el acuerdo no está condicionado por la lista unitaria que las 4 fuerzas del cuatripartito presentan al Senado. No ha afectado nada, nosotros no reaccionamos a decisiones que adopten otros. Ha sido posterior al acuerdo que nosotros hemos alcanzado. Lo hacemos para construir, desde el respeto, pero para construir. Otros, en esta tierra, desgraciadamente, llegan a acuerdos con el único objetivo de separar y destruir. Por este acuerdo, los 2 primeros candidatos de la lista al Congreso serán de UPN, a diferencia de la anterior legislatura, cuando uno era regionalista y otro popular. El PP se reserva los puestos 1 y 3 del Senado, aunque la consecución de 3 senadores podría estar en juego tras la irrupción de la candidatura del cuatripartito. UPN se compromete solamente a apoyar la investidura de Rajoy, algo que no preocupa al presidente. Vamos a coincidir siempre en los temas económicos, en las reformas estructurales, en las bajadas de impuestos, en los temas esenciales. Rajoy se desplazaba después a Zaragoza para reeditar también su acuerdo electoral con el partido aragonés. Rajoy ha ratificado que va a recurrir al Tribunal Constitucional si el Parlamento catalán aprueba el lunes la resolución independentista y ha asegurado que el Estado tiene herramientas suficientes para preservar el orden constitucional. UPN ha mostrado el apoyo del partido al presidente. Si al final se aprueba esa resolución, en fin, que todo parece indicar que así va a ser, nosotros la vamos a recurrir al Tribunal Constitucional, que el Estado tiene instrumentos suficientes para evitar que se pueda cometer un disparate como el que algunos están planteando. Nuestro apoyo, el apoyo de UPN, el apoyo a través de un acuerdo del Comité Ejecutivo, a la hora de impulsar cuantas actuaciones, cuantas decisiones y cuantos mecanismos políticos o jurídicos sean necesarios para garantizar el cumplimiento de la legalidad y hacer frente a este nuevo reto. El Pleno del Tribunal Constitucional parece que va a rechazar aplicar las medidas cautelares que han planteado Ciudadanos y el PP en sus recursos contra la declaración independentista presentada por Junts pel Sí y la CUP. Esto supone avalar la celebración del Pleno del Parlamento previsto para el próximo lunes para debatir esa propuesta que pretende abrir un proceso de independencia. La presidenta Uxue Barkos también valoraba esta mañana el acuerdo que han suscrito UPN y el PP. Yo entiendo que en el caso de UPN y el Partido Popular son circunstancias internas, son circunstancias de posicionamiento más crítico en este momento y de crisis interna las que han forzado a ese encuentro en el que la convocatoria electoral pues puede ser un termómetro más fácil de superar haciéndolo conjuntamente. Pues el Partido Popular ganaría las elecciones si se celebrasen hoy. El Partido Socialista sería el segundo, mientras que Ciudadanos se colocaría como tercero, adelantando a Podemos. Así lo dice la última encuesta del CIS, elaborada en octubre. Ya pueden decir desde Podemos que el bipartidismo tiene las horas contadas. Todo el mundo sabe que la política española ya no es una política a dos. Porque el CIS opina lo contrario. Populares y socialistas continúan ascendiendo. La cosa queda así. Desde abril el PP va subiendo hasta el 29% que le haría ganar hoy las elecciones. Tras ellos, casi 4 puntos más alejados, el PSOE, que obtendría el 25,3% de los votos. La encuesta no decepciona a ninguno de los dos, aunque los dos quieren más para no depender de otros. Las cosas están mejor, pero no juguemos con las cosas de comer. El cambio es posible y que el cambio puede venir de la mano del Partido Socialista Obrero Español. Les seguiría Ciudadanos, que supera la formación de Pablo Iglesias. Un 14,7% de votantes, más de 3 puntos que en julio, confiarían en la formación naranja. Detrás queda un Podemos que baja 5 puntos desde julio, con casi un 11%. Veamos ahora cuáles son las notas que ponemos a nuestros líderes con representación parlamentaria. Nadie aprueba. Pedro Sánchez obtiene un 3,8 y Mariano Rajoy un 2,8. Suspenden también los miembros del Consejo de Ministros, pero la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría es la mejor valorada con un 3,6. El peor considerado es el ministro de Hacienda. Los españoles le dan un 2,2. Pues ya hemos visto las puntuaciones de algunos líderes nacionales. Uxue Barkos, que salió del Congreso en junio, sigue encabezando la lista
aunque eso sí, no alcanza el aprobado. El otro portavoz navarro valorado, Carlos Salvador, se queda en el 2,5. Críticas por parte de la oposición en Navarra a la reforma fiscal que ha presentado el Gobierno. UPN, el PSN y Partido Popular ya han anunciado que van a presentar enmiendas a un proyecto que consideran muy negativo. El Gobierno y los grupos que le apoyan aseguran que van a aumentar los ingresos para reforzar la inversión social. Valoración muy negativa de UPN y Partido Popular a la reforma fiscal del Gobierno. Lo que está ocurriendo en Navarra es que efectivamente estamos cambiando, pero estamos cambiando a peor. Al final se presenta una reforma fiscal que nos va a situar entre, bueno, pues yo creo que las comunidades españolas que más impuestos vamos a pagar al conjunto de los navarros, una reforma fiscal que va a hacer que paguemos más impuestos 115.000 contribuyentes, que va a afectar negativamente a las familias. Hoy se ha demostrado que todavía es más dura de lo que se avanzó y que es una gran desgracia para Navarra y para los navarros que tengan este gobierno, un gobierno que no piensa en las clases medias. Más comedido el Partido Socialista, que sí está de acuerdo con algunos puntos. Un mínimo para el impuesto de sociedades, en torno al 13%, en eso podemos estar de acuerdo, pero no nos cuadran los datos porque nosotros, según simulaciones que hemos hecho de declaraciones de renta, vemos que a quien afecta es a todos aquellos que cobran más de 18.000 euros. Por lo tanto, estamos hablando de rentas que son bajas y no son medias. Una reforma defendida así por la presidenta. Es un elemento esencial de solidaridad con aquellos de nuestros conciudadanos, de navarros y navarras, de familias que están viviendo en márgenes de pobreza. Pero es también una herramienta de inversión en aquellos sectores como salud y educación. Y por los grupos que sustentan al Ejecutivo. Grabando más a quien más tiene, para hacer unas políticas sociales acordes con las necesidades. Entendemos que es el momento de acometer una reforma fiscal aún más progresiva y superando los topes previstos en algunos impuestos. Una reforma fiscal, aseguran, progresista y equitativa, y justifican así el rescate de un impuesto a los hidrocarburos de 2,4 céntimos por litro de gasolina. Hemos asumido que va a suponer un coste para lo que es el conjunto de la ciudadanía, pero como decimos, es aportar esos 15 millones de euros. El resultado final entendemos que va a ser positivo también para el conjunto de la ciudadanía. Es consecuencia del agujero que nos han dejado UPN, PSN y PP, 70 millones de euros este año 2016. Y por lo tanto hemos tenido que ir más allá de lo que incluso en el acuerdo programático teníamos pensado. Lo estamos haciendo sobre un bien de consumo, es cierto, utilizado de manera generalizada, pero no es menos cierto que lo estamos haciendo en un momento en el que la bajada del precio del petróleo nos permite claramente tener ese margen. UPN, PSN y Partido Popular ya han anunciado que presentarán enmiendas a la propuesta del Gobierno. Una reforma fiscal que también se mira con recelo desde la Cámara de Comercio. Su presidente cree que aumentar la presión fiscal puede ahuyentar a los inversores. A nosotros no nos gustan los aumentos en la presión fiscal. Creemos que es negativo para la economía y lo importante es redistribuir la economía, pero redistribuir la riqueza, no la pobreza. El crecimiento económico y la creación de empleo se consigue a través de las empresas, de la inversión de las empresas que crean nuevos empleos y evidentemente cualquier aumento fiscal pues puede hacer ahuyentar las inversiones de Navarra. Iberdrola ha reforzado su compromiso con proveedores navarros en un encuentro celebrado en la Cámara de Comercio. Esta empresa ha presentado un programa pionero de innovación con proveedores para acelerar el desarrollo de nuevos productos. Los 3 suministradores navarros del grupo Gamesa, EDS Ingeniería y Montajes Izabala Innovación han mostrado su experiencia a la hora de trabajar con la eléctrica. En 2014 hemos realizado compras en Navarra por un importe de 110 millones de euros a más de 100 empresas navarras, ¿no? Entonces nuestra idea es trabajar con proveedores a largo plazo, proveedores que sean socios, y estas jornadas, aparte de explicar a los proveedores pues qué requisitos tienen que cumplir para poder ser proveedor de Iberdrola, lo que queremos es fomentar la innovación, es decir, ayudar a nuestros proveedores a que innoven. El Polo está en la lista de vehículos con emisiones irregulares de Volkswagen. Al parecer emite más CO2 del que publicitaba en sus coches, pero eso sí, dentro de los límites legales. Según un portavoz de Volkswagen, los vehículos con emisiones irregulares de CO2 fueron producidos a partir del 1 de julio de 2009. En el listado se incluyen ahora modelos Polo. La marca investiga dónde se produjeron estos vehículos
ya que son 6 plantas repartidas por todo el mundo las que fabrican el polo. La única en Europa es la Navarra. La planta de Landaven explica que se superó el nivel de CO2 que se anunciaba, pero que se mantuvieron dentro de los límites legales. Los trabajadores, por su parte, siguen esperando acontecimientos. No sé, no hay un alcance todavía definido, ¿no? Pues se ve que van descubriendo cosas y pues estamos al tanto, claro. Preocupación hay, pero bueno, tampoco hasta ahora parece que no han bajado mucho las ventas, así que... Hasta que no la empresa esta no nos diga algo, yo prefiero no saber nada. Y el Gobierno se mantiene en permanente contacto con la dirección de la planta de Landaven. Con respecto al empleo, ha quedado acreditada cuál es la vocación y la voluntad de la empresa y de la matriz en torno a la planta de Navarra. Y en esto yo creo que podemos estar convencidos de que no será, desde luego, esta planta la que se vea especialmente afectada por la circunstancia y, desde luego, no la primera en verse afectada. El grupo Volkswagen podría tener que devolver a Hacienda unos 50 millones de euros si se certifica que 50.000 vehículos que circulan por España emiten más CO2 de lo declarado. La juez ha aceptado el concurso de acreedores voluntario presentado por la empresa propietaria de los 5 establecimientos Horno Viejo en Tudela y su obrador en Cintruénigo. El administrador concursal ha propuesto 2 seres de extinción distintos para sus 31 empleados que, recordamos, llevan sin cobrar desde el pasado mes de agosto. Por un lado, hay 4 personas contratadas por la empresa, Panaderías Herrera, con menos de 6 trabajadores que tendrán salida inmediata al negociarse esta misma semana sus despidos de forma individual. ¿Qué tal? Que está cerrada, ¿eh? Dime, que nos ha cerrado desde el obrador. UPyD va a enviar, a petición del fiscal, su denuncia inicial en el caso de Caja Navarra a la Policía Nacional para que investigue determinados viajes que realizó el exdirector de la Caja, Enrique Goñi. En concreto, ha afirmado el cabeza de lista al Congreso, Jorge Valencia, que va a remitir esa denuncia a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, y ha asegurado que, gracias a la insistencia de su formación, se avanza hacia la justicia y la asunción de responsabilidades. El Parlamento de Navarra ha dicho no al repliegue de la Guardia Civil. Era el punto de una moción propuesta por EH Bildu que ha sido rechazada por UPN, el Partido Socialista y el PP. Podemos se ha abstenido. A su vez, el Parlamento no apuesta por una mayor colaboración entre los cuerpos de seguridad. El Parlamento de Navarra no quiere el repliegue de la Guardia Civil. Se trata de una propuesta de EH Bildu que defiende que es una reivindicación histórica de la comunidad foral aprobada por la Cámara en el año 94. Reivindicaba el término repliegue y el concepto de que cuando entren unas salgan otras, porque es que es lo lógico. Reivindicar el ejercicio de las competencias plenas en materia de tráfico responde a una reivindicación histórica de Navarra. Algo que han rechazado con contundencia UPN, PSN y Partido Popular. No, con que la policía, que la Comunidad Foral de Navarra asuma las competencias de tráfico, tenga que significar que la Guardia Civil se vaya de esta comunidad, porque la Guardia Civil presta un buen servicio a esta tierra y desde luego es fundamental. Obedece más a una situación de oportunismo político de este grupo independentista, como es EH Bildu, que lo único que quiere y que ha manifestado con las últimas declaraciones es que quiere que se vaya la Guardia Civil a cualquier precio. Que esto es una pretensión histórica de la banda terrorista ETA, así como suena. Pretensión histórica, y quien tenga las narices de apoyarlo, pues que lo apoye, pero que sepamos lo que estamos apoyando, señora presidenta. Podemos se ha abstenido desmarcándose del resto de los grupos que sustentan al Gobierno. El término repliegue pues no nos acaba de gustar, es un planteamiento casi militar, para los que no hemos hecho la mili suena un poco raro. Y por otro lado, pues no vamos a entrar en un juego, digamos, de poner banderas, aquí estoy yo, aquí estabas tú. Solo Geroa y Izquierda Esquerra han apoyado la propuesta de EH Bildu. Si cuando Bildu habla de repliegue está hablando de retirarse en buen orden, pues nosotros estamos de acuerdo. No nos gusta mucho el concepto, preferimos hablar de sustitución progresiva. Nos parece razonable y nos parece racional. Y hablando de lo que hablamos, materia de tráfico. Por lo que sí apuesta la Cámara es por una policía foral integral. Se ha aprobado una resolución por la que se respaldan las acciones jurídicas emprendidas por el Gobierno de Navarra en defensa de las competencias de la comunidad foral en materia de tráfico y la asunción progresiva de esas competencias por parte de la policía foral. El Parlamento de Navarra pide que se recuperen las ayudas para la promoción de viviendas de alquiler. La moción que ha presentado UPN incluía un segundo punto, desestimado por falta de apoyos, y en el que se emplazaba al Gobierno a destinar anualmente una cantidad mínima de 5 millones de euros para ayudas
a la promoción del alquiler con una previsión mínima para toda la legislatura de 20 millones. El respaldo de UPN y el PP ha sido insuficiente ante el rechazo de Geroa-Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda Esquerra, además de la abstención del PSN. Un pleno que también le ha pedido al Gobierno que en el plazo de 6 meses elabore un plan de choque contra el desempleo que esté consensuado con los agentes económicos y sociales. Se han posicionado a favor de esta moción UPN, Geroa-Bai, el PSN y el PP. Se le pide al Ejecutivo que fomente el desarrollo equilibrado en todo el territorio, especialmente en las zonas más castigadas por el desempleo, con el fin de paliar desigualdades producidas y fortalecer la cohesión económica, social y territorial. Y esta tarde había pleno del Ayuntamiento de Pamplona con un punto en el orden del día, una moción del Partido Socialista para cambiar de nombre a la Plaza Conde de Rodezno. El pleno del Parlamento ha aprobado ese cambio por el de Plaza de la Libertad, algo por lo que han abogado el Partido Socialista, UPN e Izquierda Esquerra. Desde el equipo de gobierno lo que se pretendía es abrir esa decisión a la ciudadanía a través de una votación. De momento el pleno aprueba el cambio de nombre de Conde de Rodezno por Plaza de la Libertad. Además, los concejales de Pamplona que acudan al desfile en Cuerpo de Ciudad para celebrar el Día de San Saturnino, el próximo domingo 29 de noviembre, lo harán con traje de gala, mientras que aquellos ediles que no quieran vestir este tipo de indumentaria no acudirán al desfile. El Ayuntamiento quiere aprobar, eso sí, antes de la siguiente salida en Cuerpo de Ciudad, un reglamento de protocolo que determine exactamente la indumentaria para este tipo de desfiles. Además, el próximo martes, el consistorio de la capital va a convocar a una reunión informativa a los vecinos del barrio de la Rocha Pea, que se van a ver afectados por las obras de la margen derecha de Larga entre el puente del Vergel y el de las Oblatas. En estos momentos, el aparcamiento de Corralillo se encuentra anulado casi en un 50% del espacio disponible. Un ayuntamiento que además va a trasladar la campaña de prevención y sensibilización ciudadana por unas fiestas libres de agresiones sexistas a la carpa universitaria que se celebra este viernes en Amaya. El objetivo de la acción es recordar la importancia de que las mujeres puedan ocupar los espacios festivos de forma libre, segura y en igualdad. En el mismo sentido, la universidad pública apoya distintas acciones contra la violencia de género. El Consejo Escolar ha presentado su plan de trabajo para el próximo curso. Busca fomentar la participación en la programación de la enseñanza no universitaria. Además, plantea contribuir al conocimiento, evaluación y mejora de la calidad del sistema educativo mediante la realización de informes. También está entre sus objetivos impulsar la difusión y el intercambio de temas de interés entre organismos educativos. Las Ikastolas de Navarra cumplen 50 años, medio siglo de vida desde que la Ikastola Usue dio los primeros pasos que siguieron después el resto. De aquellos pasos se ha llegado a la actual red de Ikastolas que forman 15 centros, 6.400 alumnos y más de 600 profesores. Para celebrarlo se han organizado diversos actos pedagógicos, culturales y deportivos y se ha editado un libro que recoge la historia de estos 50 años que ha escrito el periodista Fermín Herbiti. También habrá una serie de actividades de tipo cultural organizadas desde la Federación con el gran apoyo de Jesús Celso, que está aquí y que quiero agradecer, donde participarán grupos de tipo cultural de diferentes centros. Habrá canciones, habrá chistularis, habrá danzas, habrá versos, todo un repertorio de actividades que son reflejo de la actividad cultural que desarrollan las Ikastolas. Según un estudio, la esperanza de vida entre quienes viven en un barrio acaudalado frente a los que lo hacen en otro humilde puede suponer una diferencia de hasta 11 años. Las diferencias entre vivir aquí Empeorar es de maravilla. O hacerlo aquí son evidentes y afectan también a la salud. El estudio se centra en Barcelona. La esperanza de vida es mayor en los barrios más acomodados y menor en los más deprimidos. Pero sorprende tanta diferencia entre Torrebaró y Pedralbes, 11 años. Hombre, Pedralbes es una zona residencial y con eso creo que está dicho todo.
y te puedes permitir, digamos, lo que quieras. Somos un barrio obrero y trabajamos más. Allí hay más dinero y aquí hay menos dinero. El estudio ha cruzado datos de salud con indicadores socioeconómicos, de ocio o de hábitos saludables, porque todo influye. La tranquilidad económica, el bienestar es súper importante. No te puedes comer un filete de ternera en condiciones porque no lo llegas para pagar, tienes que comer cerdo. ¿Qué tal se vive aquí en el barrio? ¿Cómo se puede? También en Madrid hay diferencias, pero menos. Apenas 2 años más viven los vecinos del barrio de Salamanca que los de Centro. Interpretado que tiene usted. Leer sigue siendo la pasión de Rosa. Aquí donde la ven no usa gafas de cerca y si le preguntas por sus 100 años ella responde así. No son tantos años. Enfermera de vocación, ha dedicado toda su vida a los demás y piensa que ha sido eso lo que le ha hecho tan longeva. Una edad que comparte con Francisco. Un siglo de historia no ha quitado la maestría a sus manos, que siguen trabajando el esparto. Él dice que tanta edad le viene de familia. Mi abuela, 110 años. Pepe también suma ya estos años y aquí le ven charlando con sus amigos, con su copita y con 10 libros escritos desde que se jubiló. Y escribo hasta las altas horas de la madrugada, a mano además. Pueden parecerles una excepción, pero no. En nuestro país, el más longevo de Europa, ya son más de 13.000 los ciudadanos centenarios y la mitad de los niños nacidos hoy llegarán a esta edad. El secreto: vivir y no contar los días. Comer y beber y disfrutar. Y no para, eso sí, como pare, mal asunto, te quedas parado para siempre. Pues ya ven que cumplir 100 años no está tan mal. Tomen nota y alarguen su vida, porque se puede seguir disfrutando a cualquier edad. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Recuperar el liderato no es el objetivo para Osasuna, pero sí al menos romper la racha de 2 partidos consecutivos sin ganar. Los rojillos preparan el duelo en Elche con varias novedades. Se atisban 3 cambios con respecto al 11 que perdió ante el Girona. Una permuta es obligada, pues Merino cumple ciclo por tarjetas. Mesa, como ocurrió en Tenerife, será su sustituto. Enrique Martín Monreal devolverá la titularidad a Olavide y Pusco. Este último se ha quedado ensayando penaltis con algún compañero más. Además de la portería, la defensa es la única línea que no va a sufrir cambios. Después de un resultado negativo, pues bueno, el siguiente partido se pueda cambiar un poco ese resultado, pero no porque tengamos mayor o menor necesidad, sino simplemente porque, bueno, al final, qué duda cabe que los resultados son lo más importante y bueno, y siempre es importante volver a coger un poco esa senda de resultados positivos. Por primera vez en la temporada, Osasuna suma 2 encuentros consecutivos sin ganar y en el vestuario no quieren que esa cifra se amplíe. No veo grandes diferencias entre la derrota que pudo suponer el domingo pasado con el Girona e incluso algunos partidos que hemos conseguido ganar. Este viernes, último entrenamiento en Tajonar, pues la plantilla que viajará a tierras alicantinas tras la sesión se ejercitará el sábado en Elche. Y esta tarde, asamblea extraordinaria en el Club Atlético Osasuna, en la que se deben elegir 4 candidatos para la Comisión Económica y además aprobar los estatutos, algo que finalmente se ha hecho con 114 votos a favor, 6 en contra y 7 abstenciones. La reforma de los estatutos, la que ha planteado la Junta Directiva, sale adelante. En fútbol sala, Aspil Vidal dijo anoche prácticamente adiós a la Copa del Rey. Los riberos salieron vapuleados en casa por 1-8 en el partido de ida de las semifinales disputado ante el Pozo. El ambiente en el Ciudad de Tudela, que presentaba un lleno total, era muestra de las ilusiones depositadas en este partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey, en el que la Aspil Vidal aspiraba a colarse en la final. Pero los murcianos del Pozo rompieron esos sueños con un demoledor 1-8. Todo comenzó con un nefasto inicio de partido. A los 3 minutos, Marinovic marcaba Zardo ya el primer tanto para el Pozo, al que sin tiempo para que los riberos se recuperasen, se sumó un segundo gol de Alex. Con poco más de 10 minutos jugados llegó el tercero de Lima y entonces, en un intento desesperado ante el 0-3, el entrenador de la Aspil, Pato, optó por la figura del portero jugador cuando aún faltaban 8 minutos para el descanso. Poco después Lima marcaba el 0-4 a puerta vacía. Con este resultado todo salía bien a los murcianos, que llegaron al descanso con el 5º gol, obra de Raúl Campos.
En la segunda parte, las esperanzas de una recuperación de la Aspil tras el pase por vestuario se vieron truncadas a los pocos segundos con el sexto de Raúl Campos, quien sumó tras otro gol de Adri, el octavo y último tanto para el Pozo. El Aspil no dejó de luchar y obtuvo recompensa, su único tanto obra de Andresito. El entrenador de los riberos, José Lucas Mena, alias Pato, asumía al final del partido como propia la derrota por sus errores y consideraba justa la victoria del Pozo. Hay que dar la enhorabuena al Pozo por la victoria, creo que ha sido justa. El máximo culpable soy yo soy el que toma las decisiones, por lo cual esta derrota es mía, ¿no? Yo creo que los jugadores han hecho lo que yo le he dicho. Es tiempo de no mirar atrás, sino de fijar la vista en la Liga. No hemos podido competir, la verdad que el Pozo ha sido superior, han salido muy bien. Nosotros la primera parte no hemos sabido competir y bueno, se nos ha ido el partido y nada. No queda otra que levantar la cabeza, pensar ya en el sábado, en la Liga. Salvo que los riberos realicen una hazaña épica en la vuelta de la eliminatoria prevista en Murcia el 23 de febrero. El Aspil dice adiós a la final de la Copa del Rey. Pues de cara ya a este fin de semana, Planasa es el primer equipo en entrar en liza. Los navarros son los únicos que juegan el viernes. El conjunto de Sergio Lamúa busca su tercer triunfo consecutivo que le aleje del descenso. Planasa recibe al Cocinas riojano en un duelo de mucha rivalidad por la proximidad entre Pamplona y Logroño. La última vez que ambos equipos se enfrentaron en la capital, Navarra, fue hace poco más de un año, entonces Planasa venció con claridad, pero ahora los dos conjuntos están igualados en la tabla con 2 victorias y 3 derrotas. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones, porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Se cumplen 125 años del fallecimiento del tenor navarro Julián Gayarre y como homenaje, el teatro que lleva su nombre va a acoger el domingo una obra que pretende recordar al artista. Para ello va a contar con los actores Leire Ruiz y Jon Iraizoz, que mostrarán al Gayarre más cercano y humilde. No faltará la música y la obra contará con la participación de la GAO. Finalmente, también la danza inundará el escenario del Teatro Pamplonés. Este recordando a Gayarre es muy presente. Mientras se le recuerde, seguirá vivo. La exposición Julio Verne, los límites de la imaginación, que se muestra en Madrid, va acompañada de un programa de actividades como conciertos, proyecciones, talleres y charlas que van a ayudar a entender mejor las aportaciones de este escritor y de cómo influyó en la sociedad de su época. Todo lo que una persona puede imaginar, otras podrán hacerlo realidad. Eso es lo que soñó Julio Verne y eso es lo que cuenta esta exposición. A través de primeras ediciones de sus novelas, de esas con las que cartografió el mundo conocido y abrió las puertas a espacios hasta entonces apenas intuidos. Quizás ya no se lea tanto a Julio Verne como antes, pero su universo ha trascendido sus libros. Verne conecta con nuestra juventud, conecta con una serie de ideales que fascinan a todos, pues la aventura, el viaje, los tesoros, es decir, cosas que tienen mucho que ver con nuestra infancia y con nuestros sueños. El visitante, convertido en explorador, atravesará los universos en los que transcurren sus novelas: la tierra, el aire, el hielo, el agua, el espacio y el tiempo. La idea es meternos en la cabeza de Verne, de donde sale todo su mundo, descubrir la estela que dejó, su huella, la que marcó a exploradores, inventores o cineastas, la que nos hizo soñar a cada uno de nosotros. Esta mañana el Consejo Escolar de Navarra presentaba lo que va a ser su línea de trabajo a partir de ahora. Aitor Echarte, nuevo presidente del Consejo Escolar, bienvenido, buenas noches. Muchísimas gracias. Decía que habéis presentado esas líneas de trabajo en los próximos años. Objetivo principal, participación de todos los sectores en una programación no universitaria. Reto ambicioso, ¿cómo lo califica? Sí, sin ninguna duda. El Consejo, desde que nace, está claro que es un órgano de encuentro y de trabajo, digamos, cooperativo entre todos los miembros que formamos eso que se denomina la comunidad educativa. Y lo cierto es que los 31 miembros del Consejo Escolar, más el secretario, más quien está ahora hablando con usted, tienen un reto clarísimo, y es que representamos a sectores muy distintos del ámbito educativo navarro y tenemos, sin ninguna duda, tareas en común que desarrollar
y la mejor manera de hacerlo es ponerse de acuerdo, hablar hasta la extenuación y desarrollar proyectos en común hasta donde sea posible. ¿Influir en la programación qué significa? Bien, el Consejo Escolar, como bien se sabe, tiene dos funciones asignadas, una que es, digamos, propia del Consejo, que es, bueno, informar de los dictámenes que le correspondan de legislación educativa, que lo envíe el departamento, pero hay una segunda parte del Consejo entre sus funciones que es muy relevante, y es que puede, a iniciativa propia, emitir informes, elaborar digamos, investigaciones, difundirlas, en definitiva crear un discurso a medio o largo plazo, que yo creo que lo que hace falta siempre en el ámbito educativo, porque en ocasiones los tiempos son siempre muy cortos, ¿no? Y alguien tiene que intentar velar por ilustrar un poco y avanzar hacia donde avanza la educación en Navarra. ¿El Consejo puede influir de alguna manera, esa era la pregunta, digamos, de forma vinculante, es decir, que todo lo que decida el departamento de alguna manera no puede hacer oídos sordos? Bien, digamos que desde el punto de vista legal es taxativo, el Consejo no tiene capacidad vinculante, o mejor dicho, sus opiniones, sus manifestaciones, sus dictámenes no tienen un carácter vinculante. Lo que sí es cierto es que en la medida que el Consejo Escolar resume y reúne a tantos ámbitos del sistema educativo, es siempre una persona y es un ente, mejor dicho, perdón, una institución muy reconocida desde el punto de vista de la generación de opinión. Y yo creo que difícilmente un departamento de educación o políticas educativas concretas soslayarán opiniones que estén muy elaboradas en el propio Consejo Escolar. Así que digamos que legalmente no, pero digamos que desde el punto de vista de la relación que siempre debe ser colaborativa entre el departamento, el Parlamento, los partidos políticos y todos los demás organismos y el Consejo Escolar, se supone que sí que tiene que existir, digamos, acuerdo. Otro objetivo, y no es menor, mejora de la calidad educativa. ¿Con qué instrumentos cuenta el Consejo para aportar el granito de arena que quiera aportar en esa mejora? Bien, el Consejo Escolar, básicamente, en la estructura que en este momento tiene en Navarra, como decíamos antes, aparte de los dictámenes que legalmente tiene que elaborar en su momento cuando sea requerido para ello, tiene, digamos que a su favor, la colaboración de todos estos sectores que están vinculados con el propio Consejo Escolar. No hay que olvidar que entre todos los agentes educativos que integran el propio Consejo, a través de su pleno y en su permanente y en las comisiones correspondientes, están representados desde los representantes sindicales de los docentes de la enseñanza pública o de la enseñanza privada, están representadas las dos universidades, numerosos colectivos que tienen que ver con la docencia, pero también la Federación de Municipios y Concejos de Navarra, el propio Parlamento, el Departamento, en fin, quiere decir que los colectivos distintos que concurren en el Consejo son los que nos van a permitir, a través de, digamos, el trabajo siempre, en fin, altruista y fantástico de todos esos vocales, ir construyendo discursos sobre los temas que a nosotros nos parecen relevantes, ¿no? Y que decidamos entre todos. Hablaban también de abrir la participación a los nuevos sectores de la educación que quizás ahora no están representados. ¿Cuáles serían esos nuevos sectores con los que también habría que contar? Digamos que en este momento la composición del Consejo recoge de una manera muy eficaz prácticamente todos los ámbitos del campo educativo. Pero sí es cierto, y esta es una cuestión que no solamente nos preocupa en el Consejo Escolar de Navarra, es algo común al resto de consejos escolares de otras comunidades autónomas, y lo pusimos de manifiesto en la última reunión que mantuvimos en Madrid. En todos los consejos siempre tenemos la sensación de que es posible mejorar la participación de nuevos sectores, introducirlos en la propia dinámica de los consejos, y hay, por ejemplo, uno que a mí me parece especialmente interesante, que debiera estar y no está, que es todo aquello que hace referencia al 06, que es una etapa educativa muy relevante y que sin embargo no tiene una representación articulada en el Consejo. Por ejemplo, ese sería un buen ejemplo. Pero en cualquier caso lo tendremos que comentar, discutir y acordar entre todo el Consejo, porque evidentemente una reforma de esas solamente puede venir desde ese punto de vista, desde el punto de vista del acuerdo. Uno de los empeños del Consejo, del nuevo Consejo Escolar, va a ser la presencia en la sociedad. ¿A través de qué vías? Una entiendo que es los medios de comunicación, pero ¿cómo quieren estar presentes y tener más contacto con la sociedad? Bien, la primera cuestión que nos parece relevante es que la enseñanza y la educación en Navarra, en los ámbitos no universitarios, que es nuestro
digamos, ámbito de competencias, es extraordinariamente rica, plural y variada. Y yo creo que hay un déficit comunicativo crónico, porque magníficas experiencias docentes, magníficos proyectos de trabajo, en fin, situaciones que de alguna manera serían en cualquier otro contexto generalizables y difundibles a nivel social, tienen una repercusión muy escasa. Yo creo que lo primero que tiene que hacer el Consejo es servir de puente para que todas estas muy buenas experiencias que hay en los ámbitos educativos, en rangos muy distintos, con proyectos y temas muy distintos, sean conocidos en la sociedad, y esa es la primera función que queremos empezar a desempeñar, es decir, crear una plataforma que sea útil para todos quienes tengan algo que decir, y hay muchos sectores que tienen cosas muy relevantes que decir. En los contactos que haya podido tener ya con otros consejos escolares autonómicos, ¿qué modelo le ha gustado? ¿Dónde se ha fijado? ¿Qué ideas puede copiar? Tenemos todos mucho que aprender de los demás, y una de las cuestiones que ahora está sobre la mesa y que trataremos en la reunión que se celebrará este mes, a final de mes, en Madrid, con el resto de presidentes y presidentas de consejos autonómicos, es precisamente las composiciones y funciones de los consejos escolares, porque básicamente todos tenemos las dos funciones que hemos comentado antes, digamos, elaborar dictámenes y crear digamos, foros muy profesionales de discusión sobre temas muy concretos, pero ahí está claro que podemos aprender mucho todos de todos, y eso, de hecho, en todos los informes anuales que se elaboran sobre el sistema educativo en España se recoge como uno de los, como el último epígrafe, ¿no? En el que ahora se ha publicado el 13-14 a nivel de todo el Estado. Ahí aparecen también aportaciones de cada una de las comunidades que siempre son muy interesantes para los demás. En la comunidad educativa, ahora de lo que se habla y se debate y se discute, o por lo menos así trasciende a través de los medios de comunicación, es de la LOMCE. Ahora mismo, ¿en qué punto estamos? Sobre todo con unas elecciones en vista y con muchos partidos que han dicho que puede que la deroguen si llegan al poder. ¿Eso en qué punto deja la comunidad educativa? ¿Quiere extenderla y aplicarla? ¿Quiere paralizarla? ¿En qué punto estamos con ese tema? Digamos que la comunidad educativa sufre, porque no se puede calificar de otra manera, el que durante todo este ciclo histórico, desde, digamos, que comienza el ciclo constitucional, haya habido tal cantidad de leyes orgánicas en el ámbito educativo que simplemente se ha llegado a una situación de colapso. Esta es la pura realidad. Quiere decir, no es posible implementar ninguna reforma educativa en profundidad, valorarla, evaluarla, establecer criterios de mejora, establecer planes de acción vinculados a esos planes de mejora, si la mortandad, digamos, de cada ley orgánica es casi súbita, y esa es la realidad que tenemos en este momento. Eso es absolutamente pernicioso, porque imposibilita el que se crean estructuras estables desde el punto de vista legal y normativo, y eso dificulta de una manera extrema la acción en los centros públicos, en el sistema escolar en general, porque sinceramente no se pueden establecer proyectos. Este es un problema muy grave, y lo que no cabe ninguna duda, y esto es algo que también compartíamos en la última reunión que tuvimos en Madrid, la Junta de Participación Autonómica, estamos todos expectantes para saber qué ocurre el 20 de diciembre en las elecciones, porque eso sin duda modificará en el futuro de una manera muy clara los próximos años. En cuanto a Navarra, el actual departamento lo que ha decidido es una moratoria en la extensión del programa de inglés, del famoso PAI. Desde el Consejo Escolar, ¿cómo se valora esa medida? Si es la adecuada, si no lo es, se está más con lo que dice el departamento y en esa evaluación que quiere hacer, con lo que dice la oposición, que no parece estar muy contenta con lo que ha decidido el departamento. ¿Cómo lo valora? Bueno, en primer lugar hay que decir que el Consejo Escolar es independiente respecto al departamento y tiene sus temas y sus tempos. Y en este momento, para el Consejo Escolar, el tema del PAI o del aprendizaje de lenguas extranjeras ni es un tema preferente ni está en sus tempos próximos. Esto en primer lugar. Así que todo lo que dijera a partir de aquí no sería más que una opinión personal. Pero en cualquier caso, lo que es cierto es que la educación funciona como cualquier sistema complejo, y cuando se, digamos, tensa cualquiera de sus líneas, cualquiera de sus cuerdas, se generan desequilibrios, y yo creo que esto ocurre evidentemente cuando tratamos de una manera monográfica el aprendizaje de lenguas extranjeras, pero como si tratáramos cualquier otro tema relevante, ¿no? Que los hay muchísimos.
Yo lo que en cualquier caso pienso es que la comunidad educativa y la sociedad navarra en general ha hecho una apuesta muy clara a favor del aprendizaje de lenguas extranjeras. Está claro que todos queremos que los niños y niñas que salen del sistema obligatorio tengan un nivel adecuado en lenguas extranjeras, pero también yo creo que estaremos todos de acuerdo en pensar que eso debe ser resuelto de la manera más profesional posible. Aitor Echarte, presidente del Consejo Escolar de Navarra, le agradecemos mucho su presencia aquí en Navarra Televisión. Buenas noches. Muy buenas noches. Nosotros lo que hacemos ahora, como siempre, es repasar en estos últimos minutos del informativo las noticias de este día. UPN y PP, Esparza y Rajoy han firmado el acuerdo para ir juntos a las próximas elecciones. Consideran que se trata de un pacto que puede poner freno al independentismo en Navarra. Ambos destacan la altura de miras con la que se llega a este acuerdo. A favor de la eliminación de la transitoria cuarta de la Constitución española en el supuesto de que al final haya una reforma. Es evidente que el independentismo vasco no va a poder llevar a cabo esa hoja de ruta soberanista que estaba planificada gracias al acuerdo que estamos y que acabamos de firmar. El CIS ha dado a conocer la intención de voto de los españoles para las próximas elecciones. El PP ganaría esas elecciones con cerca del 30% del apoyo. Amplía la ventaja con el PSOE, que se queda a 4 puntos. Con respecto al anterior sondeo de julio, Ciudadanos adelanta a Podemos. Barcos sigue siendo la portavoz mejor valorada según ese mismo estudio del CIS, a pesar de haber salido del Congreso en el mes de junio. Hoy los partidos en Navarra valoraban en el Parlamento la presentación de la reforma fiscal. Unos creen que se ha ido demasiado lejos y otros que se queda corta. Nos va a situar entre, bueno, pues yo creo que las comunidades españolas que más impuestos vamos a pagar. Vemos que a quien afecta es a todos aquellos que cobran más de 18.000 euros. Para hacer unas políticas sociales acordes con las necesidades. Entendemos que es el momento de acometer una reforma fiscal aún más progresiva. Y nuevas sombras y dudas en Volkswagen tras revelarse irregularidades en las emisiones de CO2 en motores de gasolina, incluidos algunos del modelo Polo. La multinacional se compromete a devolver las ayudas del Plan PYME. No será, desde luego, esta planta la que se vea especialmente afectada por la circunstancia y desde luego no la primera en verse afectada. De policía se ha hablado también en el Parlamento. El Pleno ha rechazado una moción que pedía una mayor colaboración entre los diferentes cuerpos, también otra que pedía la retirada de la Guardia Civil. La abstención de Podemos ha permitido que no saliera esa iniciativa de H. Bildu. Reivindicaba el término repliegue y el concepto de que cuando entren unas salgan otras, porque es que es lo lógico. Que esto es una pretensión histórica de la banda terrorista ETA, así como suena, pretensión histórica. Los concejales de Pamplona que acudan al desfile en cuerpo de ciudad para celebrar el Día de San Saturnino, el 29 de noviembre, lo deberán hacer con traje de gala. Aquellos ediles que no quieran vestir este tipo de indumentaria no podrán acudir al desfile. Y en deportes, en Osasuna, recuperar el liderato parece que no es el objetivo, pero sí al menos romper la racha de 2 partidos consecutivos sin ganar. Osasuna está preparando el duelo ante el Elche con varias novedades. Se atisban hasta 3 cambios con respecto al 11 que perdió ante el Girona. Una permuta obligada, pues Merino cumple ciclo por tarjetas. Mesa, como ocurrió en Tenerife, será su sustituto. Y partidazo vivido anoche en el Ciudad de Tudela. Aspil Vidal se despidió prácticamente de sus opciones de disputar la final de la Copa del Rey después de perder por 1-8 ante el Pozo de Murcia en su estadio. Aún queda el partido de vuelta. Pues hasta aquí las noticias por hoy. Como siempre, tienen más información mañana a partir de las 2 de la tarde. Que descansen. Buenas noches.